Por ejemplo, cuando muere la mascota, ¿uno sufre un duelo? Claro. ¿Qué más? En una separación. Perfecto. También hay un duelo. ¿Qué más? Cuando se pierde, la experiencia pierde. La jubilación. La jubilación. También hay una pérdida. Algunos festejan, otros lloran. Cuando muere un proyecto, pérdida del trabajo, tenés que mudarte, pensamos en la gente que se va a vivir a otro lado. Cambio de paso. Se va a migrar, ¿sí? Cambio de paso, como dice Vicario General. De nuevo, algunos lloran y otros festejan. ¿Sí? Ahí es muy amigo. Se da esta experiencia, todos perdemos. La cuestión es cómo encaramos las pérdidas, con qué recursos, desde qué lugares, ¿sí? También hace el anuncio de la enfermedad. El anuncio de la enfermedad. Fíjense, hay distintos tipos de pérdida. A veces podemos perder bienes materiales. Se te rompió, se te cayó el auto, hubo un tema. Algo de identidad personal. En las etapas del desarrollo, se dice, el adolescente experimenta una especie de duelo por su cuerpo de niño. ¿Sí? Por ejemplo, muchas ilusiones, expectativas teníamos, ¿no? Teníamos todo nuestro corazón en un proyecto que al final no caminó. Lazos afectivos, tal vez un amigo, ese amigo se va a vivir a otro lado, o cuando muere una amistad por alguna situación de la que sea, se quiebran, hay una ruptura. Como bien decía Simoni, tiene saber que después de un diagnóstico vas a tener que empezar a detener ciertas actividades, que no va a ser lo mismo. Tienes que empezar a dar un paso al costado y saber que vas a ir decreciendo. Es un tema. De todo, ¿cuáles son estas pérdidas? ¿Perdés algo? El auto, la moto, lo puedes recuperar. Muchos de ellos podemos recuperar la salud, se puede hacer un muy buen tratamiento. Y en el peor de los casos, un diagnóstico fatal de una enfermedad terminal, nos queda siempre el hermoso y amplio campo de los cuidados paliativos, que hoy es la gran alternativa a la cultura de la muerte en este extremo de la vida, junto con otros. Pero la muerte es definitiva. Filósofos y teólogos, escritores de todos los tiempos han hablado, han discutido, han creado. Decía un filósofo, una filosofía se puede juzgar en su espesor, en su calidad, como se acerca y aborda este misterio tremendo de la muerte. En un contexto cultural como el nuestro, donde parece que todo se termina, nosotros los cristianos sabemos que Jesús ha vencido a la muerte, pero obviamente no deja de doler. Y hay distintos grados y tipos. Es distinto el luto. A veces lo tomamos como sinónimo. El luto es más bien una expresión social. Habitualmente, ¿cómo hacemos en Occidente? ¿Qué color usamos? Ponemos negro hasta los anteojos, ¿no? Los anteojos para ir al cementerio, todo negro. Expresamos antiguamente, bueno, no antiguamente, no hace mucho, pero término de respeto en el aspecto. Bueno, pues está como muy tranquilo, mis hábitos de vida, un tiempo, como expresión de luto. Es interesante, en otras culturas tienen mucho comportamiento frente al luto. No es mucho más festivo, en otros
otros rituales, otras maneras. Son formas sociales como se fue llevando. En cambio, el duelo, esta respuesta de la persona frente al dolor, una especie de túnel. Gracias. Desprecie, ahí va. Es un túnel Sí. absolutamente personal. Vamos a ver que hay pasos, que hay una especie de plazo, pero de ninguna manera una receta ni fórmula matemática. De ninguna manera. Y vamos a ver que hay expresiones que son funestas. A veces queremos dar una mano y tiramos salvavidas. No, ¿no? Por ejemplo, frase funesta en los velorios. ¿Qué han escuchado? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Hay una que se lleva la jugaron. Ahí está, no lloré, ya está, ya pasó. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Tal vez hasta siendo ministros extraordinarios. Ya está, ya pasó. No, ya está, no. Déjame llorar. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no? Murió mamá. Que no son Android. No, y déjame llorar todo lo que tengan que llorar. No Pero no taponar, tiene, no taponar. Es personal único. En cambio, el luto es una expresión de un canal social. Esto lo fue dando distintos modos, tradiciones de las culturas a través de los tiempos. Y aquí, en este momento de dolor, donde la iglesia, ustedes deben ser presencia de esperanza, de esperanza. La esperanza que no es un optimismo, no es nuestro optimismo de esperar y creer que Argentina va a salir campeón. No es la palmadita que nos damos a fin de año diciéndonos que el año que viene va a ser mejor. No, no. La esperanza, esta aspiración a la vida eterna que está en nosotros desde el bautismo. Las famosas 5 fases, ¿no? Este hombrecito, síganlo. Cuando ven un libro de él, de Arnaldo Pangrazzi, manotenlo, cómprenlo, no son caros. Arnaldo Pangrazzi, religioso ramiro, es uno de los más grandes referentes del pastoral de la salud a nivel mundial. Italiano, muy clarito para hablar, excelente. Tiene un libro que se llama El duelo, está muy bueno y es para agentes de pastoral. Solo si aceptas la oscuridad, dice Pangrazzi, vas a poder ingresar al túnel. Lo primero es la negación. No, esto no me puede estar pasando. No, no, seguro no, no debe ser. Ayer estuvimos tomando mate. Ayer charlamos. Llegamos en vernos. No, no debe ser. Especie de anestesia emocional es normal. Esa anestesia permite, ¿qué cosa? Tomar decisiones en el momento. Se pone ahí, tenés un millón de trámites que hacer. Tenés que hacer esto, lo otro, y llamar a las personas. En ese momento la negación es útil porque en el sentido que te permite no derrumbarte ahí, permite mantenerte un poquito operativo. Pero hay un shock. Después, el enojo. Recuerden a Job, enojado con Dios. ¿Por qué? Yo.
¿Por qué ella, que es tan buena? Pregunta, responde en parte del libro de Job, ¿por qué la persona buena sufre? ¿Y por qué el injusto no le duele ni la uña? ¿Por qué los planteos? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Y nuestro error acá está en empezar a contestar las preguntas. La persona está, ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué? Y vos te pones ahí, como los amigos de Job, que querían ser abogados defensores de Dios. Pobre hombre, al final lo terminaron cansando más. Mucho enojo, incluso el difunto, médico, familia, cómo no se dan cuenta, cómo no vieron. De a poco, el pacto. Esto es interno, ¿no? Bueno, un día tenía que irse. Bueno, pero ya estaba grande, nos dio mucho, tuvo mucho con nosotros. La tristeza, entendida como depresión no clínica, no es la enfermedad de la depresión. Hay un abatimiento, fiebre, para después acomodar el corazón y lo que queda para seguir caminando, la paz, que concilia con lo que ha quedado y sigue caminando. La familia no solo entierra al difunto, tiene que ver cómo continúa. Y eso es motivo también de nuestro acompañamiento y de nuestra prédica. ¿Sí? Ejemplo, el mundo argentino en general es muy patriarcal. La mujer, la madre, el centro, bueno, está la mamá, la abuela, la que hace las veces la madraza, y familia, y la familia se empieza a quebrar. Y empiezan a aparecer algunos problemitas, ¿no? Entonces, siempre bien, decirle a la gente, por ejemplo, miren, no se dejen de juntar, ¿sí? Animarlos a los domingos de comida, sigan reuniéndose, sigan encontrándose. Fíjense, ¿esto es matemática? No, no es matemática, no es matemática. Sí, acá dicen, para los que están ahí, que suele pasar mucho esto cuando mueren los padres, que se empiezan a dispersar. Las familias, sí, se dispersan y Dios nos permita, no empiezan a pelear por las chauchas de estos viejos, ¿no? Y te dice, pero bueno. Bien, ahí vamos a ver lo que es duelo normal y patológico. Reacciones normales. Lo físico estalla. Puede haber desde una gastritis, pasando por una crisis, angustia, llanto, insomnio, o en el pecho, hay que tener cuidado si la persona también es un cardiópata, falta de aire. En el momento suele haber un shock emocional que a veces paraliza, ¿no? En una persona que ya tiene la salud mental un poquito afectada, puede dar ataques de pánico, de angustia, como que salta el tema de la culpa, es un tema tremendo que lo cura, lo escuchamos en confesión, Padre, no hice lo necesario, no compartí lo necesario, no la perdoné, no perdón. Y es como un bloque de hielo en el pecho. Culpa, soledad, llanto. Mentalmente estamos confundidos, desorientados. Difícil concentrarse, difícil creer. Y esto, ¿no? Siempre uno escucha, me parece escuchar, me pareció haberla visto, me pareció escuchar sus pasos, los sonidos de la cocina, me pareció, ¿no? A veces hay aislamiento de la persona y la persona, aunque sea de fe, puede poner en crisis. No está mal, no está mal. No nos pongamos de nuevo, repito,
como los amigos, entre comillas, fue a haber enojo con la iglesia. ¿Por qué me lo quitas? Estamos bien, lo necesitamos un poquito más peleados. Frente a esto, nosotros tenemos que ser una presencia serena, pacífica, que en nombre de la iglesia te convierte en un testigo de la paz. Ponete al lado, sin discursos, dispuesto incluso a escuchar cosas feas. ¿Qué debe hacer la persona que queda aceptar de a poco? Lleva tiempo. Y el duelo de la muerte es aceptar que ya no hay vuelta atrás, que solo vas a encontrar de manera virtual fotos, recuerdos, objetos, pero ya no lo personal. Experimentar el dolor de la pérdida, ¿sí? Sin bloquearlas, sin anestesiar. A veces en esto los hombres tenemos un problemita, ¿no? Los hombres nacemos con pocos cables, ¿no? En este tanto emocional y afectivo. Pues, adaptarse a este nuevo ambiente. ¿Desde qué vas a hacer con el lado de la llama? La habitación, sus objetos, las herramientas que dejó, los libros que dejó. ¿Cómo vas a acomodar el corazón? Reorganizar la vida cotidiana. Ya ahora está la persona que llevaba a los nietos al colegio, como cuestiones básicas que hacemos con ese autito. Y la idea, ojalá, es poder abrir nuevas relaciones en lo posible. En lo posible, lo ideal en una comunidad. Hablamos de un duelo normal y un duelo patológico. ¿En qué aspecto? Plazos no hay en general. ¿Por qué? Porque depende mucho tipo de vínculo que tenías. No es lo mismo si se muere el tío de un tío que vivía y no, poco lo conocías. Arte, los lazos son muy más viscerales. No es lo mismo, obviamente. Dura meses a poco años. Algunos quiso poner aproximadamente 6, 8 meses. Por ahí puede andar. Pero repito, no es matemática. Un duelo normal se abre al consuelo, un poco la compañía, nuevas relaciones, y de a poco uno va retomando lo que me incluso con alguna que otra idea de nueva. La tristeza sigue habitando, pero la persona de a poco va retomando su tarea. Signos de alarma, ojo, negación crónica. Pasó varios años y la persona sigue estancada en el proceso. Hablamos de patología porque se entiende el tiempo y porque sus síntomas o no disminuyen, se mantienen más o menos igual o incluso van creciendo. Negación crónica, esto cada tanto se ve, ¿no? No deja que se toque absolutamente nada ni al paciente. La persona se aísla, se auto debería haber hecho por manera y muchas veces deteriora la salud. Fíjese por este vínculo, ¿no? Tantos matrimonios desde hace mucho tiempo, en general, se dice, por su constitución psíquica y por su apertura a las relaciones, la mujer suele tener un buen pronóstico, mejor pronóstico que el varón. Varón, sobre todo la vieja escuela, pierde a su compañera, Jesús, levantarlo con grúa, es difícil. La mujer
Se apoya en las relaciones, se apoya el grupo de amigas, en la iglesia, llora mares y a poquito. Varón, ese cuesta. Bueno, varón, si la compañera es complicado muchas veces. Si un hombre de fe tiene una gran fortaleza para sí. Y es necesario la red de apoyo. Acá entramos nosotros, ¿no? En el medio, persona, la familia, amigos, voluntarios, profesionales, dar una manito. A veces es necesario esto cuando se da un duelo patológico más de un tiempo superior a un año y medio, dos, y hay signos de depresión. Los signos de depresión más comunes son esa profunda pérdida de voluntad, mucho tiempo en cama, mucho llanto, pérdida de peso, descuido de la higiene, alarma. Acá también debe entrar un profesional. Tal vez haya que tener. Sí, padre Daniel. Ahí podríamos poner el signo de karma, esto que se está viendo cada vez más, tener la ceniza en la cómoda, el ropero, ¿no es cierto? Guardar la boquita con la ceniza del difunto y eso es no sé, lo dejar. Perfecto. La parroquia acá, ustedes, nos pasamos a ser una presencia sagrada, no solo simbólica, sino efectiva y afectiva, que puede hacer una enorme diferencia en este proceso. El ministro acerca a Jesús y va en nombre de la iglesia. Frases, los famosos clichés, ¿no? Una frase del Papa que se lo tomó muy a broma, ¿no? Dios le da sus peores batallas a los mejores soldados, ¿no? Y hay cierto Dios te capacita, ¿no? Para algunos decía, bueno, te estoy escribiendo Diosito, que te borra todos esos mejores guerreros. Por eso tengo un año más tranquilo, ¿no? Fíjese, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer a la voluntad de Dios, ¿no? Y podemos dejar en el ambiente la imagen de Dios casi sádico que se divierte matando gente, ¿no? ¿Cuál era la voluntad de Dios en esto lo que pasó en Venezuela? No te olvidarlo, bien seguido. Sé cómo te sentí. No, ¿cómo sabes el dolor? No llores, no llores. Ya está, ya pasó. Lo que decíamos. Y así podemos seguir. Y ahí podríamos seguir. Frases que hay que evitar. Ayudas sí que son necesarias. Da lugar al desahogo. Va a ser más importante que te guardes las palabras en el bolsillo que las palabras que en el momento de quiebre, sobre todo en el bolsillo sí tengas pañuelitos. Sí, pon el hombro. Pues soportar el dolor, permitir estar, ser presencia, mantener contacto. Para esto es importantísimo, al final del reposo, lo dirá el padre, importante invitar a las 9 noches, como llamamos, ¿no? El novenario. Tan importante en la religiosidad popular de nuestra gente, porque el culto a los difuntos en Argentina y en el norte es muy fuerte, es muy fuerte. Hay gente que nunca va a misa, pero va a misa cuando es el aniversario. Y en vez de criticar eso, ay, este viene recién, bueno, en vez de criticar, porque ese tal vez el dicto que lo está uniendo a la iglesia de Dios, reforzarlo, darle la bienvenida. Vamos a ver qué es importante en las parroquias, en los templos, poner una mesita con un lugar para que pueda poner retrato, un florero, una velita aparte, un lugar que haga sentir a la familia acogida y que haya un lugar especial para esa persona que fue. ¿Sí? En esto fue muy
Interesante lo que hizo el padre Juan Marcos Veloma en Ancasti, hizo un lugar aparte, como un altar de los difuntos, también iban pasando, él también iba confeccionando la fotito, y entonces en torno a un cirio pascual se iba poniendo la fotito de los difuntos. Ay, muy buena idea, ¿no? En esto, muy interesante. Ser signo de esperanza, mantener los contactos, darse una vuelta, sobre todo en los casos de las muertes que han sido tan que de digerir, tan complicados, ¿sí? Y esto es lo que le tenemos que decir siempre a la persona, invitarla, sí, vaya a 9 noches. Hay un error común, ¿no? Que nos invitamos a que, con mucho cariño y delicadeza, en muchas familias, lo que hace la gente va a misa, perdón, va al rosario, al novenario, comienza la misa, bueno, vamos, se te va, ¿no? Invitarlos, no, quédense a las 2 cosas. La misa es tan importante. A la Eucaristía, la oración compartida, la escucha, un momento lindo el novenario para que se confiese la familia, invitarlos con cariño, ¿no? Y decirle al cura, padre, hace tiempo. ¿Sí? En todo hombre, pequeñas y grandes esperanzas, cada uno a su modo sirve para ayudar al hombre a soportar la fatiga de la vida y a encontrar la fuerza para continuar. Bien. Primera parte, el padre Daniel hizo referencia a algo muy importante que ahora es cada vez más importante que el tema de la cremación. Los católicos, ¿podemos cremar a nuestros difuntos? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí podemos. ¿Pero con qué condiciones? Bien, esa es una de las condiciones. Se nos pide primero que no se ponga en tela de duda la fe en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Tenemos que tener clara la doctrina de la fe y de la resurrección. Segundo, debe ser resguardado en un lugar santo, que puede ser bajo tierra, puede ser en el mausoleo de la familia, puede ser en el nicho, puede ser a dónde más. En el cinerario, ¿sí? Que es una especie de, parece aljibe, donde se hace una celebración y se vuelca las cenizas. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Como decía el padre Daniel, es tenerlas en la casa. ¿Qué más? Tampoco se debe esparcir, no se debe arrojar a los elementos. Bueno, subimos acá el portezuelo en medio del viento porque a él le gustaba hacer paracaidismo. Bueno, pasa. O lo arrojan en el agua o en el mar, y le gustaba. No, no. Estas cuestiones romanticonas. Es un, es un cadáver. Los hindúes, sí. Ay, Jesús. Gaby Monasterio dice, otro es fraccionarla. Yo, sí, tal cual. Entonces, es un cadáver. Los hindúes tienen otra tradición, queman a orilla del río y los restos los tiran acá. ¿No? Nosotros católicos, como cristianos, buscamos el respeto. ¿Se entiende, familia? Más o menos. Listo, libro El duelo de Pancrazzi es tremendo. Lo tengo digital, si quiere después se lo paso con la lectura clarito. ¿Sí? Bien. Nosotros vemos una familia que realmente es patológico, el duelo, pongamos por ejemplo el esposo o un hijo, nosotros como ministro podemos ayudarlo a coordinar alguna acción con el centro de salud para que pueda ser ayudado, ya sea por el médico, por el psicólogo, que estaría dentro de muchas acciones. Teresita ha hecho una pregunta muy buena.
Si uno puede ser puente, cuando uno detecta un duelo patológico, si es que puede dar una manito también como puente hacia profesionales. Sí, 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 por supuesto. Hay que advertir con mucha delicadeza, porque todavía hoy hay muchos prejuicios en torno a la salud mental. Cuando vos decís a una persona, esto estaría bueno que lo hable con un psicólogo, se enciende la alarma, el de los 40 años todavía para arriba, todavía. Y ya dice, che, ¿pero qué? No estoy loco. ¿Qué me quiere decir? Toma mal, pero sí sería lo ideal. Sí, Nosotros llevamos la Eucaristía, ¿no? Y esa festival, y después tenemos que ir a otra, a llevar a otro domicilio. Y ella quiere conversar esa pérdida que ha tenido. ¿Podemos estar nosotros media hora escuchando o no con la Eucaristía? sí, puede, realmente sí, puede y debe, sí, depende de la posibilidad de la persona, sí, 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 por favor. Este, bien, entonces, con la gracia de Dios, entonces, ahora, tema, conoce también, por último, ¿no? Dentro de la iglesia, bueno, visto, ¿no? Personas que tienen carisma para acompañar estos procesos, gente y don para acompañar, pero también lo he visto un par de veces, ¿no? El carisma para acompañar el momento final de la persona, la agonía final. Sabe contener a la familia, genera un ambiente de oración y de paz, que es muy importante en este sentido. Ármense de paciencia, pero van a tironear, ¿sí? Hay que darse paciencia y corre con nuestros hermanos. Muy bien. Dando un pasito más, como nuestro tiempo es acotadito, nosotros son 2 horitas, así que tratamos de hacerlo así continuado para aprovechar al máximo este tiempo. Y ahora pasaríamos a esta otra faceta, nosotros podríamos llamarle más litúrgica o paralitúrgica, ¿no es cierto? Que es ir a una sala velatoria, una casa de familia y hacernos presentes en el lugar y rezar junto a la familia, lo que llamamos el responso. Eh, para que este responso sea expresión de la presencia y el consuelo de la Madre de la Iglesia, porque vamos en calidad de ministros de la Iglesia. Por eso la propuesta para ustedes como ministros explicados de la comunión, de también animarse a dar este pasito que acompañamos al enfermo, muchas veces ya del final, en el caso y fallece, y también animarnos a hacer este otro paso, hacernos presentes en calidad de ministro que lo acompañó llevándole la Sagrada Comunión para rezar juntos en ese último paso, ¿no es cierto? Y decíamos el otro día, también nosotros como ministros, bueno, hemos establecido un pequeño vínculo con el enfermo, con la familia, me conocen, los conozco, y no me puedo borrar así de un día para el otro, ¿no es cierto? No pasa nada. Bueno, animar un poquito a dar este otro paso, ¿no es cierto? Para que también como ministros hagamos nuestro proceso también de despedir al enfermo. Entonces, bueno, su responso, presencia y consuelo. ¿Cómo hace? La actitud del ministro como primer paso, bueno, disponernos, prepararnos, ¿cierto? Preparar el corazón y la vida para salir al encuentro del dolor ajeno con fe, respeto y ternura. Un poco ir trabajando esto en el corazón. Como ministros, bueno, acompañamos
enfermo que va de mal en peor y más o menos sabemos, incluso el desenlace, cómo va a ser esto. Bueno, tener un poco ya el corazón preparado, dispuesto, ¿no es cierto? Y la vida para ir al encuentro, no sé, ya el hecho del enfermo es un hecho de dolor y el hecho del difunto todavía con el dolor se potencia, ¿no es cierto? Como que se multiplica. Entonces ahí nuestra actitud, ¿no es cierto?, de respeto, de ternura, ¿no es cierto?, de cercanía, el dolor como un momento de encuentro con este Cristo que padece y que muere por nuestra redención. Una preparación espiritual, bueno, rezar antes de cada responso, cuando voy a ir a un responso, bueno, ya que estoy cortando la cebolla, etcétera, poniendo una comida, te voy a poner a hacer el responso. Bueno, tengo que hacer un caminito, preparar, ¿no es cierto?, rezar previamente, no va solo en mi nombre propio, va con Cristo en nombre de la iglesia materna. Una presencia serena, ser un signo vivo de esperanza, tu mirada, tus gestos, tu paz, vale más que largas explicaciones teológicas. Entonces, llegar, ser signo de esperanza, de serenidad, ¿no es cierto?, de paz, dejar que el Señor actúe, es Él el verdadero consuelo de la tristeza. Nosotros somos simples servidores de su amor. Entonces, hacernos presente, saludar cordialmente y, bueno, convocar, invitar, ¿no es cierto?, generar esta asamblea, ¿cierto?, en el lugar que sea, en la casa, o sea, la velatoria, para que bueno, se dispongan a la oración. El momento de ingresar al hogar o a la sala de velatorio, donde reina el dolor, ¿sí?, encuentro y acogida. Un momento del ingreso. Entonces, llegar en silencio, ingresar con calma, pidiendo interiormente la unción de las palabras y gestos, escuchar primero, entonces permitir que las familias se expresen, no apurar el llanto ni el desahogo, e ir en primer lugar, eso es casi ¿no?, a la cercanía de los más directos, porque en la sala oratoria encontrás todo el espectro social de la persona que falleció. Está el cónyuge, los hijos, la madre, en fin, ir a los parientes más cercanos. Está lo otro que están en la vereda fumando, ¿cierto? Hablando de cualquier cosa, ¿cierto? Hay otros que están un poco más cercanos, otros más intermedios, bueno, todo este ambiente de la sala oratoria, saber que existe parte de nuestra vida social y una actitud, ¿no es cierto?, de bondad, de misericordia, ¿no?, de criticar, ¿no es cierto?, el otro charlando, ya contando chistes y fumando, y otro acá llorando adentro, ¿me entiendes? Entonces, bueno, llegar con esa actitud, ¿no?, ofrecer ayuda, mostrarse disponible para acompañar de forma práctica, cercana y sencilla. Entonces, esta presencia y disponibilidad. En cuanto al rito, puntualmente, ¿no es cierto?, del responso. El responso, la estructura, ¿no es cierto?, los pasos que hay que dar, básicamente es la estructura de lo que llamamos la celebración de la palabra, porque el centro del responso es el anuncio de la buena palabra de Dios, palabra de consuelo, que anima, que fortalece. Es un rito que inicial comenzamos con el Señor de la Cruz, se puede comenzar con un canto popular, ¿no es cierto? Soy peregrino en esta tierra, se lo sabe todo el mundo, se marcha contento hacia Dios, hoy soy ciudadano de su reino. Bueno, hay un canto acorde popular que todos sepan y que invita y convoca, el canto como convocante. De la Cruz, un saludo pascual. El Papa León casi institucionalizó su saludo, la paz con ustedes. Apenas abre la boca, León dice, la paz esté con ustedes, lo primero que dice. Y de ahí inicia y arranca toda la cuestión. La paz de Cristo, la paz del Señor. De hacer un pequeño acto penitencial, animarnos, ¿cierto? El yo confieso, o por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad, por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad, por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad.
Concluir con esta fórmula: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Y ahí preparamos el inicio, ¿no es cierto?, del ritual. Se proclama el texto bíblico, la lectura del Evangelio, un salmo responsorial, siempre adaptado a la situación del difunto, de la ocasión de la muerte. Ya en el ritual haremos unas propuestas, ¿no es cierto?, de distintos textos bíblicos y propuestas de reflexión, que es el paso siguiente. Una pequeña reflexión, unas palabras que, bueno, iluminen ese momento, ¿no es cierto?, de dolor, y disponernos después con un momentito de silencio, una reflexión, unas súplicas, unas oraciones, unas bendiciones. Concluidas las mismas, se reza el Padre Nuestro, se puede aplicar con agua bendita, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El difunto, hasta la morenita, tomamos la bonita y vamos: Padre Nuestro que estás en el cielo, hacemos la señal de la cruz, con la agua bendita. Hacer el agua bendita es un sacramental que en ese contexto de la muerte, fíjense, cuando iniciamos la vida cristiana, nos rociamos con agua, ¿no es cierto?, el bautismo. En el ocaso, al final, en el reposo, nos rociamos con agua. Nos hace memoria del bautismo, que nos ha lavado y purificado nuestros pecados, nos ha constituido hijos de Dios. Entonces, rociar con agua bendita el cadáver, también la asamblea, ¿no es cierto?, rociar con agua bendita a la asamblea para que, bueno, el agua bendita también es un sacramental que en nuestra cultura es muy importante. Evidentemente estamos buscando con la catedral, eso es tarea cotidiana, ¿no es cierto? El Padre Nuestro, la de María, la puerta con la abuelita, y al final, bueno, invocar la bendición y una invocación de la Virgen. También algo fundamental en nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra realidad. Padre, y sin ser ministro, Claro, claro, sí, esto no es algo privativo de que hay que ser ordenado, ¿cierto?, y consagrado. Es cuestión de hermandad cristiana, ¿cierto?, de fraternidad cristiana, como bautizado, como hijo de Dios, lo puede hacer. ¿Alguna pregunta? También, sí, sí. Sí. Lo proponemos a ustedes por el resto del ministerio, ¿no es cierto?, que, como decía recién, este paso siguiente o final, ¿no es cierto?, de acompañamiento a la persona del enfermo, pero de pronto se te murió un pariente, un vecino, un conocido, y te buscan, ¿no? Y bueno, sí, hay que estar, sin ningún problema. Si lo sé hacer, y me siento capacitado para hacerlo, ¿cierto? Y bueno, lo hago. De pronto, capaz que ir en ese momento, bueno, es un auxilio al ministro consagrado también, al sacerdote. O sea, ¿qué pasa si nosotros termina y viene con... No quita, una cosa no quita la otra, ¿no es cierto? A mí me ha pasado que doy un responso, que había personas rezando, o un diácono. Bueno, no voy a rezar de vuelta ahí, pero ya está bien. Pero después en otro momento, vino a la mañana, voy a la tarde, ya vino, no quita, ¿no es cierto?, lo que. Y a veces también se da la... también nada quita, hay algunas personas que fallecen, y bueno, ha sido muy importante de la comunidad, y entonces nada impide también que pueda rezarse varios reposos. Si va usted, reza, a las 2 horas viene otro, reza de nuevo, otro viene y reza la coronilla. No hay problema, ¿sí? No hay problema. Lo planteaba desde el celo parroquial. Claro. Por ahí no sé si decir al párroco hoy o no. ¿Entienden? No hay ningún problema. Hay que comunicarle al padre, al sacerdote, falleció tal, muy importante, y estar presente.
Esto que decía el padre Martín, adaptaciones según la situación. El dolor, ¿no es cierto?, ante la muerte de un joven, de un niño, una muerte repentina, una muerte por accidente, son distintas situaciones que no es lo mismo que alguien que estaba preparado, estaba preparando, esperando que suceda, a algo que ocurrió así de un momento para otro. eh, el suicidio, o esta realidad también que impacta y fuerte nuestro momento actual, eh, largas enfermedades, gente alejada de la fe, bueno, el buen pastor busca la oveja perdida, la muerte del papá, la mamá, ¿no es cierto? La gratitud por las raíces del amor, en fin, distintas situaciones de las más variadas. Respecto de la muerte por suicidio, a veces preguntan, bueno, ¿se puede rezar? ¿Se puede pedir la misa por el difunto, por el suicida, ¿no es cierto? Y antes a los suicidas del cementerio ponen la pata, ¿no es cierto? Un cono, una especie como de malito, ¿no es cierto? Y no se le celebraba la misa, ¿no es cierto? No se permitía celebrar la misa porque se mata, se quita la vida, ¿no es cierto? Bueno, estas cosas pues, van cambiando, vamos entendiendo y la reflexión que precisamente es cuando pedir, porque entendemos que, bueno, murió en una situación extrema, dolor, ¿no es cierto?, de inquietud, sabrá Dios qué hay en el alma, en la mente del suicida, que solo él lo conoce y no vamos a juzgar, no vamos a caer con la espada así para juzgar, hay que acompañar, rezar, ¿no es cierto?, ser misericordiosos. Pecado de omisión. Si se puede pensar en pecado de omisión cuando uno no se anima por la situación. Pues, ¿me entendés? O sea, me dicen, che, vení, vamos para allá, ha muerto tal o tal situación, niño, lo que fuera, ¿sí? Y te duele tanto que... Y ahí puede pasar, sí, puede pasar, yo no puedo, no me siento capaz, es muy fuerte. Bueno, ser humilde y delegar al otro. Bueno, conozco al otro ministro, le animamos o vamos juntos, ¿no es cierto?, con otro ministro, acompañado, y lo hagamos juntos, pero de alguna manera no dejar ese vacío, ¿entiendes? Claro, no puedo, padre, no me animo a esto, me excede, usted puede ir, busquemos a otro, esto que digo, vamos juntos con otro, pues nos apagamos el uno al otro. A uno casos, me refiero de suicidios, porque sí hay una idea como que, a ver, el que se suicidó, el que quitó su vida a propósito, eh, hasta no hace mucho tiempo era como castigado, ¿no? No merece la misericordia, no merece las oraciones, no merece, como ustedes decían, ni las misas. El ministro, porque a veces es difícil encontrar con sacerdote para ir y más en esa situación por la familia y todo demás, porque hasta la familia se pone quizás en ese código de castigos. Un ministro puede realizar la oración o responso ante esa situación. Ciertamente que sí, no solo que puede, sino el mensaje es parte del deber, ¿no es cierto?, de caridad cristiana para con esa familia que ha perdido de esa manera el ser querido, que ha partido de esa manera el ser querido, y tratar de abrirnos pasos nosotros desde el corazón para dar respuesta también a eso. Insisto, con la presencia, con la cercanía, eh, y no juzgar, nunca juzgar la conducta de la persona que se quita la vida. Dios no nos juzga bajo ningún punto de vista.
nos abre su corazón de misericordia. Sí, padre, yo lo que quería decir es que posiblemente se suicidó, ¿no es cierto? En los últimos segundos de su agonía, quizás se haya arrepentido. Y nosotros lo sabemos de eso y Dios sí lo sabe. Por eso siempre hay que dejar abierta esa puerta a la misericordia de Dios. Dios conoce nuestros corazones, nuestro interior, más que nosotros mismos. Pues bien, no juzgar y no avanzar demasiado en las palabras en ese sentido, más bien orientar mucho a la palabra de Dios, a la oración con los salmos, a la búsqueda del rostro de Dios en su palabra de consuelo y de esperanza. Eh, bueno, ¿cómo era? Después, las personas que están allí en el Zoom, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que estarían planteando por allí? Padre, si la persona no está bautizada, ¿se puede hacer el responso Pero igual? esto que el cuidado de las palabras, un poco lo que venía diciendo Martín recién, anteriormente en su presentación. Estoy con ustedes, rezo con ustedes. El Señor conoce nuestro dolor, trae consuelo de la fe compartida. Entonces, acompañar en silencio, con serenidad. Evitar decir con serenidad, ya está en el cielo. Entonces, bueno, puede sonar insensible o apresurado en el dolor. Este, Tenés que ser fuerte. Y sí, que va a ser fuerte en ese momento. Es cuando más débil y vulnerable estás, ¿no es cierto? Que Dios lo quiso así. Pero bueno, es dar explicaciones teológicas, no es el momento de discursos y debates. Simplemente acompañar, estar. Si hay algo que la gente valora muchísimo, es el estar. No dijo nada, no sé qué. La presencia dice más que mil palabras. Y la presencia del ministro, ¿no es cierto?, del sacerdote, del diácono o el obispo, eso después te lo agradecen. La gente no se olvida de eso. Entonces, estuviste, yo más quería, más. Entonces, eso refuerza mucho. Pues, aprovechar mucho eso, ¿no es cierto? Bueno, el cementerio y la salida. Eh, si esta respuesta de pronto, si se da la posibilidad de ir al cementerio, ¿no es cierto? Y acompañar a la familia en ese momento de la sepultura, bueno, también un poco tener en cuenta algunas cuestiones, cositas ahí. Entonces, depositar el cuerpo como una semilla de la resurrección de la tierra, rezando con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, aunque cruce por oscuras tierras no temeré en el mar. Invitar al novenario, entonces es muy fuerte esto para nosotros, esos 9 días. Es como que ya forma parte de nuestro ser, de nuestra cultura. Entonces, pero, todos los días, un novenario empieza otro, o durante el novenario arranca otro, y nunca termina, siempre estamos haciendo algún novenario. Tenemos el altarcito ahí a un costado del templo, y ahí esos cuadritos, ¿no es cierto? Sus seres queridos, o el aniversario, o una fecha significativa,
siempre se hace presente con el retrato del ser querido. Rezar antes y después del reposo para entregar las cargas y dolores que se presenciaron. Esto hay más personas nuestras. Hacer esta oración de entrega. Bueno, vivencia muchas cosas, ¿no es cierto? Y recibe mucha vivencia y bueno, esto de estar espiritualmente nosotros en lo personal desde la oración para hacer la entrega al Señor de esto que viví. Entonces, entrega dolorosa, agradecida, gozosa, la que sea, entregárselo al Señor para que también sirva de provecho para nuestra alma. O si yo terminan angustiado, peor que no es cierto que cuando entre, cuál es el sentido. Entonces la idea es que esta es una experiencia de encuentro con dolorosa, pero un encuentro con Dios. O sea, entregarle a Él y Él sabe ordenar después el corazón y la mente. Compartir lo vivido, entonces conversar con otros agentes pastorales que nos harán llevar el peso del dolor y la soledad. Entonces compartir vivencias, experiencias, ayuda mucho a sobrellevar las cargas. Bueno, preguntas, reflexiones. ¿Alguna pregunta de Zoom? Sí, acá dice, si el difunto no está bautizado, ¿el responso se puede realizar? Si el difunto no está bautizado, ¿el responso se puede rezar? Sí, la familia lo pide. Yo creo que sí. Sí, sí. De pronto, hay que ver quién lo solicita, quién lo pide. Si la familia lo pide, si era una familia creyente, cristiana, lo pide por el espíritu de su fe, y el difunto no era bautizado. No va a estar de más empezar por él, por su eterno descanso. Padre, buenos días, de acá de Recreo. Una pregunta, una consulta. Cuando estamos en los responsos y hacerle la invitación a la persona dolida, que haga uno, además de hacer el rezo del rosario, el novenario, rezarlo en familia, también es válido hacerle la invitación del novenario de misa, de confesarse, ofrecer la comunión por el difunto, para que alcance pues la vida eterna, el gozo de la presencia y misericordia de Dios, y también el consuelo de la familia. ¿También se le puede hacer esa invitación a las personas? Pídale que vuelva a hablar la señora. A ver, repita un poco la pregunta, por favor, así la tomamos bien acá desde la base. La señora que recién habló, dígale que vuelva. La señora que recién hizo la pregunta, a ver si la puede reformular, por favor. Buenos días, soy la hermana Karina de acá de Recreo. Cuando nosotros vamos, que nos piden y vamos a hacer un responso, además de el rezo del novenario, el rezo del rosario, hacerles de invitación de un novenario de Eucaristía por el eterno descanso de la persona, invitarlos a los familiares a que se confiesen y que ofrezcan la comunión. También es ayudarlos a que sientan la misericordia de Dios, el acompañamiento de Dios, y también que tengan la certeza de que a través de sus oraciones su familiar ya va a estar gozando de la vida eterna. Personalmente, yo siempre hago hincapié justamente en eso que usted dice. Cuando yo hablo de novenarios de misas.
está mucho esto del novenario del rosario. Yo trato de insistir que el novenario es de la misa, son 9 misas. Pero bueno, habitualmente lo que hace es que se reza el rosario, se pega el palo a todo el mundo y uno queda pagando ahí la misa. Ir cambiando un poquito el techito, ¿no es cierto?, en la cabeza, ir entendiendo que el mejor legado que podemos nosotros dar a la memoria del ser querido es nuestro compromiso cristiano con la iglesia, con el Evangelio y con Jesús Eucaristía. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer por la memoria del ser querido es cambiar, convertirme, volver más a Cristo. Uno que desearía de pronto, si hay una abuela, ¿no es cierto?, que son como el fuerte espiritual de muchas familias. Reza mucho a la abuela, reza por vos, así como tu abuela rezaba por vos. Bueno, ahora tomá esa recta vos, ¿no es cierto?, y convertirte vos en ese rezador de la familia, ese referente, para que no caigamos solamente en esta especie de rituales así como tradicionales, cumplimos con el rosario y ya está, nos quedamos tranquilos. Y la vida continúa como si no hubiera pasado nada, no cambió nada. Entonces, que estas experiencias de la partida de los seres queridos también a nosotros nos involucren, ¿no?, en nuestra vida de fe y nuestro compromiso cristiano. Padre. Y si los familiares Y si los familiares del difunto no quieren ir a la iglesia a rezar, pero quieren donar en la casa, bueno, se reza donar en la casa, pero la misa, invitar a la misa en la parroquia. Bueno, rezamos el rosario en la casa, pero sepa que va a haber misa en la parroquia, que vayan a la misa, que ofrezcan lo mejor que pueden ofrecer por el ser querido en el sacrificio de la Eucaristía. Entonces, lo mejor que podemos hacer. Bueno, tratar de ir haciendo entender esto, ¿no? Una cosa no quita la otra. Se rosario en la casa, perfecto. El vasito de agua, ¿no es cierto? Y todo esto que ya sabemos, la velita. Pero la misa siempre tiene que estar, el novenario de misa nunca debería faltar. Este, a su difunto, el novenario comienza en el domicilio de la persona, se da mucho, claro, y ahí no hay misa, entonces tendría que ser, viene un cuadernillo, algo como para ayudar. Ah, bueno, Patrick. Precisamente en el norte, perdón, en el interior, fíjense, tienen muchas veces una mirada más pascual y hasta cristiana. ¿En qué sentido? Fallece alguien, la comunidad entera se mueve, uno empieza a matar un cabrito, otro trae fideo, porque sabe que va a haber gente, se lo recibe, a veces camina mucho, se lo recibe, mata cocido, se queda el rato largo, se lo ve en la casa. Por eso, la consulta de paso, ¿no?, para los que están, nuestros hermanos del interior y ustedes. Pues parte, lo que vemos acá como título, es parte de un apunte que después se convertiría en parte del manual. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿para qué? Lo que importa es a ustedes. O sea, claro, nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, de decanato, en la ciudad que falleció tal, ¿quién puede ir? Como ahora cura estamos dispuestos en distintos sanatorios, o está muy enfermo, ¿quién le puede dar la unción? Es ahí donde entran también ustedes, es importante y necesario que puedan prestar ese servicio. Estamos viendo que acá una de las cosas que faltaría, cada una de estas es una celebración de lo que ven acá. Por ejemplo, responso no es único, sino responso en el caso de niños fallecidos. En caso de es un esquema, es una celebración aparte que tiene después, bueno, el Evangelio, el Salmo y una propuesta de reflexión o homilía. Ahí está el problema porque se nos queman los papeles ante ciertas situaciones. ¿Qué digo? O uno tiene miedo de meter la pata. Está hecho más o menos la idea, pero después pensaba, ¿qué es lo que les serviría más a ustedes? La pregunta.
que sea algo así como un texto corrido o con ideas como si fueran viñetas para tomar ideas y de ahí poder explicar. ¿Me explico? Claro, por sus palabras. En una, uno como que lee y el otro vas tomando viñetas y ahí vas haciendo walkthroughs, ideas y vas explicando. Las dos. Ajá, bien, de las dos maneras. Bien, acá está viendo que falta, por ejemplo, el tema de la celebración que puede llegar a pasar, en presencia de cenizas. ¿Sí? Creo que faltaría acá. ¿Sí? Entonces, a veces lo traen al templo, creman en el otro lado, traslada porque quieren que sea enterrado acá, pasa por la iglesia, por favor. Creo que faltaría eso ahí. ¿Qué más faltaría acá que a ustedes les parezca o qué tipo de casos parecería importante abordar a la hora de tener un manual? Si sale ahora, bien. Si no, después por mensajito le dice, padre, después pensé y estaría bueno. Algunas sí. Sí, muerte repentina por esta bahía. Sí, muerte repentina, accidente. Sí, muerte violenta. Sí. Padre, y la familia, bueno, quería que le rece el rosario para la señora que había fallecido, y la gente de ahí del pueblo, la señora que iba a rezar todos los días el rosario, me detuvo, me dice, no, no, ella no, porque ella va a rezar el rosario a la Virgen. Nosotros acá le rezamos el rosario de los difuntos. No entendí nada, porque, o sea, como que, bueno, yo me quedé callada y me hice a un lado, pero no entendí de qué se trataba el rosario. Sí. Es decir, esta otra propuesta, fíjense, puse, hay también un apuntito, en el interior es unida las dos cosas, el rosario, novena, y el tema de la misa, puede, pero en el interior las distancias son muy tiranas. Entonces es ahí donde nuestros hermanos del interior necesitan algo como esto. La idea era también una especie de propuesta de rosario, novenario por los difuntos, ¿sí? Breve, porque en el interior a veces de los pueblos no tienen acceso a veces a la misa, se reúnen. ¿Alguna otra propuesta? Sí. Yo acompañaba a mi abuelita para que yese el rosario. Ella rezaba el rosario de todos los difuntos. Y ella rezaba ese rosario de almas a que hace referencia a la señora, y eran de las llagas. Saludo, Teo, Santísima Llaga de la mano derecha de mi Señor Jesucristo, pido, Señor, por él, le perdone los pecados, o de la mano izquierda, o del pie izquierdo, del costado. Y ese librito yo lo dejo de recuerdo en mi mesa de luz. Bueno, tengo mi altarcito familiar y me lo recuerdo. Por eso a ustedes dijeron seguramente el rosario de María, el que usamos habitualmente. Y para ellos, para la gente de antes, no sé si ahora en el interior se ve que se sigue todavía rezando eso, pero a eso debe hacerse referencia. Incluso hay termina con una salve de salutación a nuestra madre. Bien, por esto es otro tema, pero para ver libros viejos que decían, bueno, rezás esto, bastaría 100 días de indulgencia, 200 días de indulgencia, ¿sí? Eso ya no se considera, ¿sí? Hablamos de indulgencias parciales y plenarias. Ahí se contaría la pregunta es, ¿cuál? ¿Qué es rosario?
Justo eso iba a decir. El magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, habla de hay un solo rosario. El rosario del que conocemos todos, y los 20 misterios del rosario. Después lo otro forma parte del folclore, llamémosle, ¿cierto? Porque ahora ya hay el rosario de hombres. Y es distinto de los otros misterios. El otro día me regalaron en el hospital, padre, el regalo este del rosario de hombres. ¿Qué es esto? Y es distinto de los misterios. Bueno, inventan cosas, ¿no es cierto? El rosario no solo, y hay un magisterio de los papas, clarito, ¿no es cierto? Misterios dolorosos, gozosos, luminosos, y gozosos, gloriosos, y es el rosario, el Santo Domingo, ¿no es cierto? Después se van juntando cosas y se ponen, no reces porque ahí te va a pasar el del difunto. Bueno, una cosa no quita la otra, como decíamos recién, porque pero tampoco así prohibir, ¿no? ¿Por qué lo va a el rosario de la Virgen? ¿Y qué más? ¿Qué mejor que eso, ¿no es cierto? Tenemos en cuenta que el rosario es una relación cristológica. Pues el centro del rosario es son misterios de la vida de Cristo, con el corazón y la mirada de su mamá, de su madre, pero es una oración cristológica. Pues si nos une a Cristo, los misterios de la vida del Santo. Estas cosas pasan en nuestra cultura, en otros países, no sé si será tan así. Bueno, van para otro, rosario de las llagas, de la sangre, del costado, del pie, o sea, en fin. Y parece que compiten con el rosario de la Virgen de María, como si uno fuera mejor, más fuerte que otro, en fin. El micro. Podemos esa situación, ¿no? Está muy grave la persona y nos pide que estemos el sacerdote para la unción. Pero si esa persona no está bautizada, yo había leído que si no está bautizada no podía recibir la unción de los enfermos. No sé si es correcto o no. Siempre y cuando la persona. Claro, en ese caso corresponde el bautismo. Hay que ver si está consciente o no está consciente, hay que ver el entorno de la familia, en fin, pero el bautismo es el primero y más necesario de los sacramentos, es la puerta de la fe. Entonces, si la persona no está bautizada, bueno, si está consciente, hay que invitarla, exhortarla a que abra su corazón a la fe y que pida el bautismo, ¿cierto?, en la fe de la iglesia. ¿Algún otro? Porque esto es para el embrioncito, digamos, de la parte de responsos del manual. ¿Algún otro tema o algo que ustedes vean necesario? Yo creo que hay principio. El micrófono, por favor. Decía que al principio, cuando usted puso la primera diapositiva, había una palabrita, a ver, no me acuerdo cuál era, desapego, ¿sí? Y como nosotros estamos imbuidos en un mundo en donde nos llega todo y, y nos llega mucho de la cultura oriental, ¿sí? Entonces, el desapego para los hindúes, para la gente que practica yoga, reiki, qué sé yo, es distinto, pero nuestro, a la idea de desapego del cristiano. Entonces, por ahí, hacer hincapié en eso para que sepamos discernir a cuál desapego usted se refiere, ¿sí? Y no nos confundamos con el desapego, ¿sí? Por ahí, ¿lo puede aclarar mejor? Sí. Bueno, lo que dice el Evangelio, hay mucho sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Una mezcla, donde uno toma una cosa de otra y uno tiene un licuadito medio extraño, ¿no? Pero fíjense, ¿no?, que uno ve en muchos lugares. Vean ustedes, cuando somos católicos creemos y tenemos, qué sé yo, la pirámide, el, el, el elefante con la trompa que apunta no sé dónde y el gatito horrible ese que te saluda.
gauchitos. Y bueno, las cosas medio extrañas, y a veces están en el propio hogar, ¿no? San la muerte a veces, ¿no? Pues con mucha misericordia, ¿sí? Nada de, no entramos como inquisidores a veces, sino hay un camino, ¿sí? Dentro de los, por favor, queda abierto esto, ¿sí? Porque lleva tiempo elaborar estas cosas, si bien hay un apunte, va a llevar tiempo rever todo, poner estas adaptaciones, lo que sí es conveniente es que tengan, que deben llevar como material, básicamente son dos cosas, el manualcito, el apunte, y este tipo de recipientes que se venden en cualquier santería, ¿sí? Chiquito, mejor si es de plástico para evitar qué cosa rompa, encima el velorio tenemos vidrio por todos lados, ¿sí? Conveniente que sea más bien de plástico, tener algo bendito y con esto hacer la aspersión. En torno a esto después hay muchos mitos y demás, pero no hay cuestiones a veces folclóricas. Hay que tener corria, paciencia, por ejemplo. Fíjense el detalle que se ve acá, ¿no? Suelen poner un balde de agua debajo lleno de cajón. Es la palangana, ¿sí? Vos lo veis incluso en lugares muy católicos, cristianos. Pues, ajá. Yo escuché, porque es folclore, ¿no? Escuché que era porque el difunto tenía algo de sed en el momento, que andaba dando vueltas por ahí, ¿no? Ahora, de acá se hablan muchos temas que son importantes conocerlos desde el catecismo. Hay que, cuando ustedes tengan dudas doctrinales, no vayan al youtuber o influencer de referencia, vayan al catecismo, ¿sí? Se haría muy extenso si ponemos ahí dentro del apunte, ahí capaz que ameritaría otro espacio ver, qué sé yo, por ejemplo, lo que llamamos los novicios, ¿no? Juicio, muerte, este, eh, infierno de gloria, qué es el infierno, qué es el purgatorio, qué es el paraíso, ¿no? Para uno saber, no para amenazar con el fuego del infierno a la gente, sino se haría muy largo, pero lo que necesitamos es esto, repito, queda abierto a recomendaciones. Padre, Sí, serían más que como recomendaciones para poner, serían dos. La primera en esto, ¿no? De que en el acompañamiento del difunto hay una dimensión litúrgica, paralitúrgica, pero también está la pastoral, ¿no? Que lo que nosotros decimos es para quienes están todavía ahí. Entonces, en ese cuidado que ustedes mencionaban, y a veces también nos puede pasar que, no sé, encuentro el balde y ya quiero catequizar y no es el momento, o sea, eso hay que ubicarse y uno va a atender el dolor y acompañar, no catequizar, toda esa cuestión. Y la otra, que también pasa, ¿cuánto le debo? Entonces, eso también estaría bueno visitar. ¿Cuánto le debo? Y otra cuestión respecto a liturgia, por disposición del obispo, gracias a Dios, no se hacen misas dentro de las salas velatorias. ¿Sí? De hace años. No se hacen misas, sí reposo. Ah, bueno, pero puede hacer la misa en mi casa. No, y ahí tiene que ser paciente, misericordioso, pero también firme. No quiere la misa, hay que hablar con la empresa funeraria, hablar con el cura, a ver si puede hacerse la misa de cuerpo presente. ¿Sí? Ahí. Pero, repito, misa ahí no. ¿Sí? Y el responso que es una celebración de la palabra. Claro, hay que ver qué hueco tenemos y también depende, a veces la gente piensa que el cura está sin hacer nada y te dice media hora antes, padre, ya estoy llegando con el cajón a la parroquia. Claro, usted es algo loco, ¿no? Pero respecto a esto, ¿no? ¿Cuánto le debo, padrecito? En general, cuando vamos, no pedimos nada, entramos y salimos, porque también es un momento de mucho gasto, es realista. ¿Sí? Bueno, te recibí, pagar cosas, esto, aquello, recibí visitas, en español te hace lo más, ¿no? Y la mayoría de los sacerdotes dicen que decimos, miren, tranquilo, acomódense y después, cuando empiece el novenario o al mes, cuando sea el primer, vayan a la parroquia, después cuando los invita, vayan, anótenlo y ahí haga un aporte. ¿Sí? Hay gente que sí, que tiene otra posición y lo mismo, si vos le decís, no, no hay drama, te mete el billete en el bolsillo igual.
depende también de las posibilidades, pero no es algo que exijamos cobro o estipendio, ¿no? Esto. Sí, puede pasar. Lo que conviene es que, bueno, se le dice el bajo padre tal, el párroco dirá, bueno, está bien, ponerla en la colecta, o puede ser un fondito propio de los ministros, que sea para algún tipo de cosa, eso ya lo hablan con el párroco, ¿sí? No, no, no. No, mira. Sí, sí, sí. Acá tenemos, bueno, tenemos el capellán, que es el padre Moreno. Bueno, está en el cementerio municipal. Ahí él es el que está por las mañanas y si hace falta se va por la tarde también a veces, dependiendo de la situación, ¿sí? Pero él está como capellán del cementerio. Ahí se celebra. Padre, ahí en el chat. ¿Cuántas veces fotografían la agonía y todo demás? ¿Y cuántas veces se puede recibir la unción? Técnicamente, ¿una sola vez en la vida? No, varias veces. Ahora bien, pero no es cuestión de llamarlo a este cura, lo llaman a las 10 de la mañana el padre Daniel, a las 9 el padre Martín, y a las 2 de la tarde el padre Tosana, ¿sí? Sobredosis. No, no, está hecho, ya está. ¿Sí? Porque además habitualmente los sacerdotes dan una absolución que es especial. ¿Sí? Aunque la persona esté en coma, uno presupone que la persona hubiera querido pedir perdón. Y es una absolución especial en el sentido que también da indulgencias plenarias. Yo, por la potestad que me ha dado la sede apostólica, te concedo las indulgencias plenarias y el perdón de todos tus pecados. Nombre del Padre. ¿Sí? A continuación, le damos la opción. Ya está. La persona, ponele que mejora, bendito Dios, anda bien, puede volver a recibir, sí, frente a una nueva desmejoría, pero no ya cada rato, todos los días, ya está. Y en esto, por favor, hay que ser prudentes. ¿Qué pasa en tema de responso? ¿Con qué situación a veces nos damos los curas medio incómodas? Que hay gente que se toma la atribución de llamarlo al cura sin haberle preguntado a la familia. ¿Sí? Entonces, bueno, che, pregúntenle a la familia, che, ¿qué tal si pedimos responso y el padre o envía un ministro? ¿Sí? Gente que se toma o dos o tres se toman el atrevimiento y de pronto entramos los tres curas y nos miramos a la cara así, nos está bien. ¿Y vos qué haces? ¿Y vos? ¿Sí? Eh, en eso necesitamos organizarnos, por favor. ¿Sí? Otra situación negativa, fea, es que a veces los hijos que se han cambiado de religión deciden en nombre del difunto, de la viejita, mira, súper católica, le sacan el rosario, vos ves que están ahí medio cara, pocos amigos. Situación medio incómoda. No suele pasar que te impidan, pero sí están ahí. Ustedes rezan. El que esté, ya está. Así están todos con cara de pocos amigos, brazos cruzados. Usted está rezando por esta persona que era católica y creyente y que ahora ha partido de la casa de padre, ¿sí? En esto a veces se da una falta de respeto. ¿Sí, no? El responso, por ejemplo, cuando uno Va a ser el micrófono. puede ser en cualquier momento o cuando ya lo están por llevar al difunto, es Preguntan en qué momento se puede celebrar el reposo. En cualquier momento, ¿sí? Incluso se da en el campo hasta que uno espera que llegue, sí, el servicio, y muchas veces todavía está en la camita, se puede ya rezar, sí, sí, se puede rezar el reposo. Camita, se lo acomoda, y bueno, de los sacramentos desengrana muchas otras situaciones, ¿no? Cuando se pone en el cajón, cuando va camino acá, eso ya va para el cura, digamos, ¿no? Lo que queremos es que sea algo natural, práctico, entendible, que les ayude. Por favor, sabemos que son situaciones duras y hay situaciones límites. Tener que enterrar a un niño es tremendo. Y el duelo que brota de la muerte de un hijo, ya lo saben, todos lo hemos vivido, ¿no? Claro. No estamos psíquicamente preparados para eso. A nadie le entra un hijo, nadie.
sea, una situación devastadora. No podemos pretender un duelo más o menos normal, lineal y con plazos. Va a haber muchos altibajos, muchos altibajos. Y ahí donde uno puede dar una manito, pero cada tanto, ahí nos tiene que decir una vueltita, a ver, ya fíjese esto. Eh, pero los necesitamos también ahí en estos lugares de dolor. El cristiano ha de ser como la sangre. Ahí donde hay una herida, ahí debe estar. Y estos son uno de los lugares de dolor de la comunidad. En ese sentido, los esperamos, por favor, tengan esta docilidad del corazón, ¿sí? Bueno, familia, una última. Mari. No puede leer del chat. Pregunta. ¿Cómo está la cosa? En el chat. Ahí está. En el caso de que de la ceniza, si la persona pidió, su deseo fue que fuera esparcido, ¿sí? Debe cumplir la voluntad de la persona, no estás obligado, no estás moralmente obligado. No. Tampoco es una directiva anticipada desde el punto de vista del final de la vida. Se le explica a la familia, bueno, pero de última, la familia lo va a hacer. Miren, no corresponde, pero no. ¿Sí? Le tengo que explicar, ya vino la fe, usted toque en esto, es un cadáver. ¿Cómo? Por ahí no está bueno, tiene un cadáver en río. ¿Sí? No es ceniza de leña, es el cadáver de esta persona, fíjense, vean ustedes, pero cristianamente corresponde una sepultura cristiana. Por favor, esto trabajen. La idea es que vayan siempre rezando, es muy importante para enfrentar ese momento, que a veces es muy choqueante, pero casi siempre vamos nosotros. En el interior nos tenemos que apoyar mucho en los ministros, hasta que llegue el cura, a veces no llegamos, nos tenemos que apoyar mucho. También en ustedes. Por eso, una idea que habíamos pensado ahí. Una pregunta así para plantear un poco el asunto. De María, pues iniciar este ministerio de ir a hacer respuestas. ¿Quién se anota? A ver. Bueno, creo que una propuesta, no sé si todos se van a sentir capaces o se animarían, siempre de primera vez. Sepan que es algo que es necesario. Nosotros los sacerdotes a veces estamos desbordados en algunas cosas. Hay a la velatoria por todos lados y a veces no damos abasto. Y necesitamos un poco de esta mano también de ustedes, como ministros, cada uno lo vaya pensando, meditando, rezando, mi padre, yo me gustaría ofrecerme como voluntario, como ministro en este sentido, para hacer responsabilidad. Capaz que empezar a acompañar a un cura, ver cómo se desempeña el párroco, el sacerdote, y de a poquito me voy largando solo, con el ritualcito en mano, y con la gracia de Dios por delante, bueno, iremos logrando lo mejor. Ha sido oportuno generar un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto?, para estas cosas. Hay un grupo de WhatsApp de Pastoral de la Salud. Nos podríamos incorporar a todos desde aquí ese grupo de WhatsApp para que se multiplique y todo vaya a un solo canal de comunicación. Para no multiplicar más canales de comunicación, ya hay uno de Pastoral de la Salud, donde hay algunos ministros, creo que entiendo algunos de ustedes están en ese grupo de WhatsApp. Quizá para el próximo encuentro, armar una especie de censo, ¿no es cierto? Pasar una hojita con el nombre y el número de cada uno, y ir incorporando en ese grupo de WhatsApp y
todas estas cosas que van surgiendo aquí, ¿no es cierto? Los PowerPoint, los rituales, los PDF, o usar ese medio, ese canal de comunicación. Padre de Cruz. ¿Cómo se llama eso, según el Papa Francisco? Clericalismo. Es una variante que cuando das la comunión va en la filita y la gente lo ve al cura y ve qué hace. Sobre todo si es mujer, ¿no? ¿Qué hace? El pasito al costado, ¿no? Parece que es más potente. Bueno, paciencia, paciencia, paciencia. ¿Sí? Pero necesitamos apoyarnos. Mario. Tanto en la celebración de la palabra, entonces, supongamos que los familiares quieren que el responso sea en un oratorio, en el templo, en la parroquia, y el sacerdote está ausente. Se lo puede hacer. Ahora, sí, en un oratorio, en una parroquia, supongamos, el padre está ausente. Puede hacerlo el ministro. Una pregunta. Ahora bien, decía, tanto en la celebración de la palabra como en el responso, en una parroquia, en el oratorio, en un templo, eso se lo hace para orar criterio, desde el ambón o desde el altar, porque uno leyendo dice que no se debe hacer una celebración de la palabra desde el altar, se lo hace desde el ambón. Y otros sacerdotes dicen que se lo puede hacer desde el altar. O sea, o aunar criterios el tema. Esa te la pregunta. Sí se puede hacer el responso ahí en el lugar. Generalmente lo más común es que se haga en la sala velatoria, porque el traslado del cuerpo es toda una historia que las empresas tratan de evitar. A ellas les resulta más fácil que lo estando velando. Realmente vos le agregas un tramo más y a veces va con cara de pocos amigos o están a los costados y esperando que termine todo y nomás levanta los pies y se va, ¿no? Así que eso hay que hablar, la familia tiene que hablar, y pedir y hasta a veces ponerse firme para que lo haga. Si hay gente que de verdad valora mucho la misa y lo quiere hacer y tiene su derecho. ¿Sí? Respecto a la celebración de la palabra, que va a ser también motivo de un espacio formativo, como hacemos la celebración de la palabra, no puede cura, no llega, o hay. Es muy importante esto, muy importante. Acá hay un montón de curas, en el interior uno, no va por. Los de Vélez están haciendo chicos, por eso que los entiendo. Yo estaba ahí en ese lugar el año pasado, y es imposible. Entonces va a haber la celebración de la palabra en general, es conveniente, lo que corresponde en principio, que es solo la voz, ¿sí? Porque es palabra que se celebra, es la celebración palabra. Después, bueno, se da la comunión, también se entiende corporal, etc. Pero lo vamos a ver con más detalle después cuando veamos, ¿sí? En general, cuando toque el templo, más común es que te pase, común. Porque si no está ahí, la gente no va a tener mucho sentido querer llevar el difunto si no va a haber misa. Va a haber un responso que para eso se lo tiene en la sala velatoria. ¿Sí? Bueno, familia, no los entretenemos más. 8 de agosto es el próximo encuentro y ahí vamos a ver el culto eucarístico fuera de la misa, hacia la exposición del Santísimo. Que sí y que no hacer. ¿Sí? Como la doctrina de la Iglesia, que sí y que no, y de ahí va a brotar también, vayan pensando qué aspectos necesitarían ustedes que quede como claro en un manual a la hora de enfrentar la situación. ¿Entienden? Un cancionerito. Es siempre mejor. Sí. Y el que, como decía, y el que canta fiero, cante fuerte. Nos pongamos en las manos de nuestra Madre Santísima, ella que conoció el dolor de la pérdida, pero también la alegría de la esperanza. Última
Pregunta, también depende de las posibilidades con el padre Daniel. Al padre Daniel le queda bien este horario, el resto también. Tenía muy buena concurrencia, por eso les agradecemos a nuestros hermanos del interior que nos han seguido, son han sido un montón, no sé cuántos han sido, 43. 43, 44 nos han seguido, le damos gracias a nuestros hermanos. Y a nuestra madre, que también la vestimos de luto y le llamamos Nuestra Señora de los Dolores. Supliquemos que nos acompañe en el camino también del dolor, del duelo, nos ayude a tener expresiones, palabras y gestos de misericordia. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eres todas las mujeres y bendito es el fruto fruto de de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, glorioso Concebido San José, por el Señor nosotros esté con ustedes. Dios y los con tu bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Felices vacaciones y feliz noche. Gracias igualmente, Padre. que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Felices vacaciones. Gracias. Bendiciones. Papá, vamos a comprar lana. Papi, ojo que se...